Para hablar de nosotros mismos, es necesario ubicarnos dentro de la época en la que nos encontramos y con los matices propios de la misma. Así, si hablamos del sujeto del siglo XXI, necesariamente tenemos que hablar del capitalismo y del neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo dentro del sistema capitalista. Ambos son entendidos en un primer momento en un sentido económico. El neoliberalismo es la etapa última en el desarrollo capitalista actual, que propone la liberalización total de la economía, dejando al Estado por fuera de la injerencia del mercado, dándole prevalencia al sector privado en la economía y configurando el sistema en torno al favorecimiento del sector financiero. Al darle al capitalismo un sentido no planificado por la ausencia del Estado, se torna en una nueva propuesta basada en el liberalismo clásico del siglo XVII y XVIII de John Locke y Montesquieu, pero también del liberalismo clásico del siglo XIX, que se basa en ideas que ya surgieron con Adam Smith, Thomas Malthus y David Ricardo, entre otros, que abogan por las libertades civiles con un gobierno limitado bajo el imperio de la ley y la creencia política económica del laissez-faire. Esto es el dejar pasar o dejar hacer, teniendo ya en cuenta la no injerencia del Estado. Entre los valores que defienden está el de la libertad natural, o la afirmación de que todos los hombres somos libres por naturaleza, que se puede objetivar en el mercado sin la interferencia de un Estado que lo regule, porque la misma actividad puede hacerlo sola. También el utilitarismo como filosofía de bienestar que busca el bien público y el valor del progreso. El neoliberalismo como una nueva etapa configura este liberalismo clásico adaptado a las contingencias del Estado capitalista de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI y se caracteriza por la búsqueda del bienestar individual por encima del colectivo. Es aquí donde se entiende que más allá de ser un modelo económico, es uno político y cultural, en tanto moldea a los individuos para pensar, sentir y actuar conforme a los valores de una sociedad fragmentada, individualista y que se realiza en el mercado. Por lo tanto, el valor se encuentra únicamente en este ámbito y la objetivación de las identidades también. Es a esto último a donde quiero remitirme, pero para ahondar en la búsqueda de la identidad dentro de una sociedad específica. Esta puede ser entendida dentro de una colectividad, la identidad como clase, como nación o como género, pero ahora se construye sobre la base de la pura individualidad, es decir, aislada de cualquier cuestión social. La identidad es la ordenación de la moral, es aquella que dicta los valores y las maneras de ser y actuar en el mundo. Pero antes de manifestarla hay que asumirla, por lo que es necesario llegar al reconocimiento. Pero como un proceso que implica trabajo, se ha distorsionado dentro del neoliberalismo configurando identidades neoliberales, dejando el proceso en el reino de la percepción, que es apenas el primer eslabón del reconocimiento, como fase que se asume como ser social. El viraje que ha tenido la construcción de la identidad se expresa al no poderse definir en torno a una relación colectiva y al no tener proyectos de largo alcance que impliquen el pensarse como sociedad. Por lo tanto, la época plantea la realización del ser como individuo dentro del mundo de las mercancías y del consumo como característica principal del capitalismo. Esta identidad neoliberal se explora entonces en muchos escenarios: en el trabajo, en las relaciones sociales, los gustos personales, el consumo, la creación y la reproducción de cuestiones que posibiliten la búsqueda, construcción y realización de la identidad. Uno de los aspectos más relevantes en este sentido es el del mundo del arte, en el que se encuentran producciones musicales, teatrales, el cine, la televisión, la pintura, entre otros. Estos no pueden analizarse como eventos aislados por fuera del sistema capitalista y más aún del modelo neoliberal, pues es el marco sobre el que se producen y se consumen de manera determinada y sobre el que se construyen identidades neoliberales. Para Benjamin, autor dentro de la teoría crítica, existe una resistencia a que la obra tenga valor social y crítico, es decir, que solo sirva al poder hegemónico. Es cuando se realiza solo el arte por el arte sin intencionalidad social.
Por su parte, para Marcuse, la industria cultural se ha convertido en la producción y distribución de consumos de bienes masivos que no proponen la capacidad crítica del individuo y se alinean con los intereses de poder. De esta manera, el arte pierde su función de sentido y se convierte en una herramienta de control social. Convierte al individuo en un hombre unidimensional al producir y consumir una gama ya establecida de productos en el ámbito material y cultural que moldean la identidad a una similar a la de los demás, porque es la legítima ante la lógica dominante. Esta es la identidad neoliberal, que se expresa en obras producidas para el placer, el goce y la exotización de la belleza. Pero esta lógica se confronta con nuevas maneras de pensar el arte y las sociedades, por lo que en la historia podemos evidenciar propuestas radicalmente opuestas al orden neoliberal. Bajo el desarrollo del arte de Occidente podemos encontrar el pop art como un movimiento artístico que surgió entre 1950 y 1960 en Nueva York y Londres, que utiliza imágenes propias del consumo como la publicidad, las revistas, los cómics, porque tienen un carácter masivo y tienen la intención de llegar a la mayoría de la población. Es producido en serie, fácil de entender y juega con los gustos personales. Una lógica contraria es la presentada por el arte soviético, que surge en 1930 con una orientación política clara respecto a la formación de la clase trabajadora sobre el espíritu socialista, la expansión de la conciencia de clase, la exposición de líderes y el despliegue de los valores socialistas. Allí, el Estado es completamente responsable de la mayoría de las cuestiones sociales, por lo que es una figura fundamental también para la construcción de la identidad, por lo que su papel dentro del arte no puede ser pasivo. Esta propuesta se fija en una línea de arte denominada realismo, que surge como oposición al romanticismo, reflejando factores más sociales que estéticos, como la desigualdad, las luchas de poder, la crítica a la burguesía y la visión objetiva de los acontecimientos. Dentro de América Latina, las propuestas alrededor del realismo social han sido más escasas, pero muy importantes en la búsqueda de la identidad. Es el caso de las obras del caricaturista y pintor José Clemente Orozco, que contribuyó al inicio de una importante era de muralismo mexicano que alentó la unidad del país después de la Revolución Mexicana. Sus murales, que hablan de la difícil situación de los campesinos y trabajadores en el marco de las injusticias sociales que ocurrían en México desde entonces, fueron fundamentales. Otro mexicano es Diego Rivera, uno de los grandes muralistas latinoamericanos del siglo XX, que impregnó siempre sus obras de la cultura mexicana. También Frida Kahlo, pintora mexicana que en sus obras relata diferentes momentos y aspectos de su vida personal, pero explora el ámbito político con una línea clara respecto a sus ideales y sus denuncias. El último artista a exponer aquí es el cubano Raúl Martínez, que mediante una combinación del arte pop y del realismo social expresa el importante momento de la Revolución cubana mediante las obras de sus principales líderes y la sociedad en torno a un mismo proyecto. Es así que más allá de las pocas propuestas que se presentan como oposición a la lógica del mundo neoliberal en el ámbito artístico, pero también en los demás ámbitos, la estética de la vida cotidiana es la que presenta mayor fuerza. La búsqueda y afirmación de una identidad individual sigue siendo el principal objetivo en una sociedad capitalista, que ordena no solo la vida material, sino la vida espiritual de los individuos en torno a una lógica que no dista de los órdenes económicos y productivos. De ahí que en la época de la reproductibilidad técnica, en donde las múltiples maneras de crear y expandir el arte y las ideas opuestas al neoliberalismo son importantes, es una responsabilidad usarlas como herramientas emancipadoras que propicien la conciencia de quiénes somos frente al mundo y cuál es el papel que tomamos ante él. De esta manera, la identidad no es una afirmación individual, sino una construcción colectiva y que no se piensa como un fin, sino como un proceso nunca acabado por el que tiene algún sentido seguir viviendo.